Gloria a Dios. Damos gracias a Dios una vez más. Estamos reunidos hoy acá, mi hermano. Damos Amén, gracias a varón de Dios Dios. nuevamente Gloria. que por su misericordia nos permite poder estar acá. Cierto. Es un privilegio siempre inmerecido. Bendecimos a todos los hermanos, a los que van a escuchar esta palabra. Les bendecimos en el nombre Así del Señor es. y que siempre sea de edificación para sus vidas y nuestras vidas la palabra del Señor. Amén. Oramos y antes de dar inicio, oramos y nos ponemos en la mano del Señor. Amén. Así es, así es. Padre, así en el es. nombre de Jesús, Sí, Señor. venimos delante de tu presencia, Sí, Señor, Padre dándote Santo. gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Sí, venimos, Dios mío. Señor, poniendo, Señor, esta palabra, este tema, Señor, lo que se va a exponer. Sí, Dios Que mío. seas tú, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón, Señor Aleluya. amado, en el nombre de Jesús, porque tu Aleluya. palabra es poderosa, Señor, Sí, Señor. más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra Aleluya. lo más profundo, divide el alma del Sí, espíritu, Señor. discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos. Aleluya. Tu palabra va a ser la Sí, obra Señor. que tú le has mandado que haga, Señor, Sí, Señor. en el nombre Sí, de Cristo. Señor. Bendecimos a los que, Señor, escucharán este mensaje, Aleluya. donde quiera que estén, Aleluya. Señor, puede ser día, puede ser noche, en la situación que se encuentren, Padre, que sea tu Aleluya. mano poderosa, tu palabra obrando en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que nadie, Señor, absolutamente está capacitado para esto, pero es por tu gracia, por tu gracia, misericordia, por tu Señor. misericordia, así En el es. nombre de Jesús, Sí, que tu Señor. palabra llegue, Señor, hasta donde tenga que llegar, Señor, para que aquellos, Señor, que reciban este mensaje sea, Señor, para edificación. Aleluya. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y que seas tú, Aleluya. Señor, hablando a través de nosotros, Sí, Señor. en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y desde allá, Señor, reprendemos toda obra del maligno, Sí, Señor. toda trampa, Señor, todo aquello, Señor, que quiera, Señor, tergiversar tu palabra, Así Señor, es, en el Señor. nombre de Jesús. Oh, aleluya. Te damos a ti la honra, Sí, la Señor. gloria, la alabanza, A ti. porque solo tú la mereces, Señor. Y te damos gracias desde allá, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Bendito, amén. Gloria a amén, Dios. aleluya. Gloria sea el Aleluya. nombre del Señor. Aleluya. Entramos a la palabra del Señor en esta tarde. Queremos Sí, rápidamente leer que dice Filipenses. Si tienes una Biblia ahí cerca de ti, ábrela y juntos vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a recibir este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Filipenses capítulo 3, en el versículo 18 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice estos versículos, dice: como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Aleluya. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Rápidamente queremos entrar de lleno a este tema que el Señor nos permite hoy compartir y lleva por título Los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. Y rápidamente queremos, antes de pasar el tiempo, mi hermano, quiero que veamos esto bien, ¿verdad? Quiero leerte algo bien importante en esto para que estemos bien claros. Vamos a Así hablar de es. los enemigos de la cruz de Cristo, pero también vamos a hablar de lo que sucedió en esa cruz. Dice aquí que aprendamos nosotros a darle valor a lo que sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Lo que se dijo en la cruz. ¿Qué se dijo en la cruz? Lo que se hizo en la cruz y lo que se ganó en la cruz. Una vez más, vamos a hablar de esto, a lo que se dijo en la cruz, lo que se hizo en la cruz y lo que se ganó en la cruz. Pero no
darle culto al objeto como tal. Mi Amén. hermano Jorge. Amén, hermano. Gracias, varón. Gracias una vez más por estar aquí Amén. y hablar temas que son de edificación para el cuerpo de Cristo. Así Este es. es un tema de bendición. Tal vez a muchos no les va a agradar, pero pues se tiene que decir lo que se tiene que decir. Dijo Pedro, hablando una vez, dijo, ¿será bueno obedecer a los hombres o a Dios? Y en este caso, hermano, como siempre, a Dios, Amén. al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Amén, hermano. Este es un tema bien importante porque hoy en el mundo religioso la gente lleva la cruz en el pecho, ¿no? Así es. Pero no llevan al que fue crucificado dentro del pecho, que es muy diferente, hermano, ¿no? Amén, amén. El objeto es un objeto de muerte, pero el que lleva crucificado ahí es un objeto de vida. Así es. Y de vida eterna, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Puede usted seguir elaborando Gloria a Dios. sobre esto. Entonces, Amén. rápidamente, queremos hablar sobre que la cruz, ¿verdad? Porque estamos hablando de los enemigos de la cruz de Cristo. Pues La es. cruz ha sido convertida por muchos en un objeto de adoración, de culto y de amuleto. Por eso estaba leyendo al principio que tres cosas, aunque sucedieron más, pero tres cosas importantísimas sucedieron en la cruz. Que aquí dice que se dijo en la cruz, lo que se hizo en la cruz y lo que se ganó en la cruz. Lo que se hizo, lo que se dijo en la cruz son las palabras del Señor. Amén. Que el Señor dijo, consumado es, terminado la obra. Se dijeron más palabras que el Señor dijo en la cruz. ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es, dijo el Señor, he terminado la obra para cual fui enviado. Se Así dijo en la es. cruz más cosas, sí. Le dijo, he ahí, le dijo aquel discípulo, he ahí tu madre. Entonces el Señor dijo esas palabras, dijo más, pero eso fue lo que se dijo, algunas cosas, y también dice que se hizo en la cruz. Se hizo un sacrificio perfecto. ¿Qué se hizo? La segunda pregunta dice, lo que se hizo en la cruz marcó las Aleluya. generaciones. Lo que se hizo en la cruz es que ahí fue donde el Señor extendió sus manos amorosas en la cruz y donde Él derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre. Eso es lo que se hizo en la cruz, la redención del pecado del hombre. Eso es lo que se hizo en la cruz. Amén. Él llegó nos amó con amor eterno hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que se hizo en la cruz. Y lo que se ganó en la cruz. ¿Qué se ganó en la cruz? Se ganó la eternidad para que el hombre no se pierda eternamente. ¿Qué se ganó en la cruz? Una victoria en la cual el diablo, el enemigo de nuestras almas, pensó que ya tenía toda la humanidad en sus manos. Pero el Señor dijo ahí, cuando Él dijo consumado es. Entonces en la cruz se ganó, ¿verdad? Que ahora todo ser humano, todo de cualquier lenguaje, de cualquier nacionalidad, que hoy entrega su vida a Cristo, hoy obtiene Aleluya. salvación por medio de Él. Eso es lo que se ganó en la cruz. Fue la victoria más grande sobre las potestades. Por eso dice, muerte, yo seré tu muerte. Entonces, es importante que veamos ahora una cosa vital, es no darle culto al objeto como tal. Porque es importante Así hablar es. esto. Así ¿Verdad? es. Ese fue el objeto con el cual el Señor dio su vida. Ahí lo crucificaron, Amén. pero ahí, hermano, llevó la cruz por la vía dolorosa hacia el Gólgota, cargando esa cruz, a tal punto que cuando él iba en ese caminar por la vía dolorosa, le salieron unas mujeres y al ver semejante, ¿verdad? Sacrificio, o podemos hablar martirio, ¿verdad? Lo que estaba llevando el Señor, que estaba siendo latigado, que estaba siendo...
Entonces hubieron mujeres que llorando Así es. estaban al ver esto, pero el Señor les dice, no lloren por mí, mujeres, lloren por ustedes y vuestros hijos. Entonces vemos que a través de la cruz, ¿verdad?, se obtuvieron victorias maravillosas por medio de Jesús, pero no darle culto a la cruz, Amén. no Amén. darle culto. Hoy muchos veneran la cruz. Hoy muchos llevan una cruz de oro colgada en el pecho, como decía mi hermano, pero eso no tiene valor. O sea, tal vez a muchos les va a molestar, pero esa es la realidad. Porque Jesús no se quedó colgado en la cruz, Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él no se quedó en la cruz, ese fue el objeto que usaron, ¿verdad? La cruz crucificada, con eso se castigaba al más vil pecador. Pero dice el libro de Hebreos que Jesús tuvo en poco la vergüenza de llevar esa cruz. Tuvo en poco la vergüenza, porque era una vergüenza terrible que alguien llevara esa cruz, era para los peores criminales. Amén. Pero Cristo la llevó por ti y la llevó por mí, mostrando su grande amor. Por eso es que no tiene ningún significado absoluto que haya una cruz, que la lleves en el pecho, que esté la cruz en una iglesia, puede ser una iglesia cristiana, entre comillas. Aleluya. No tiene valor. Absolutamente no tiene valor. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está venerando, se está adorando ese objeto. Amén. Pero eso no tiene valor. No tiene. Absolutamente. Amén. Entonces tenemos que estar claros. Amén. Muchos piensan que besando la cruz están haciendo algo que agrada a Dios. De ninguna manera. Entonces hay que entender que la cruz solamente Jesús de esa manera fue, ¿verdad? Él pues llevado hasta el madero. Y dice el libro de Gálatas, maldito el que es colgado de una cruz. Amén. Maldito, hay una maldición. Amén. Porque cuando los hombres celebran sus tradiciones de Semana Santa, se preparan, y el hombre que la va a hacer disque de Jesús, se preparan para que lo van a colgar en una cruz. Hay una maldición sobre eso. Eso no tiene ningún valor. Así Esa es una burla. Porque si Cristo llegó hasta ahí, fue por ti, por mí, para redimirnos. Pero la cruz no tiene ningún valor. Con todos los perdones sabidos y por haber, pero no tiene ningún valor la cruz. El que murió en esa cruz sí tiene el valor. Aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así Gloria es. sea su nombre. Así es. Él sí, porque Él es el que nos trae vida, nos trae salvación, nos trajo vida eterna. Pero la cruz en sí no tiene valor. Por si tú piensas que llevando una cruz en tu cartera, en tu pecho, teniéndole en la casa, en una cruz, no tiene valor absolutamente. Porque ese fue el objeto con que el Señor ahí dijo consumado. Hasta ahí terminó. Recuerda que esa práctica de la cruz lo practicaban los romanos. Así es. Los romanos practicaban esto. Y ese fue el castigo que supuestamente Jesús dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. A Jesús nadie lo mató, Él dio su vida voluntariamente. Pero usaron ese objeto para llegar hasta el Gólgota, ¿verdad? Pero no es objeto que se adore ese lugar, ¿verdad? Entonces los romanos lo practicaban, ¿verdad? Así torturaban al más vil pecador. ¿De dónde lo heredó Roma? De Asiria y de Babilonia. Así es, así Entonces es, no debemos de adorar el objeto. Pero bueno, Amén. ya quería aclarar eso porque Amén. vamos a entrar más sobre los enemigos de la cruz de Cristo. Mi hermano. Amén, Borja. hermano. Amén. Solamente para terminar lo que usted acaba de decir, Amén. hermano. El libro de Colosenses dice, el capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz recibió lo más divino que se puede expresar. Amén, así es, amén, amén. Al Dios encarnado que no usó su divinidad. De ningún motivo Amén. usó. Se despojó Él de como hombre, como cualquier ser humano, caminó hacia el Gólgota, sangró su cuerpo de tal manera que
Dice el Salmo 22 o 23, hermano, que dice que cuando él habla, porque parece que recitó lo que estaba escrito en el Salmo 23, dice que sus entrañas se cayeron, dice, porque ya no había sangre. Ya no había sangre, hermano, en la cruz. Por eso lo que acaba usted de decir, la cruz es un signo de maldición. Exacto. Ahí iban los pecadores, los Gálatas, peores hombres iban ahí. Y los romanos, esa era la costumbre de ellos que habían adoptado de Babilonia y de todos los de Asiria y Amén. de todos esos lugares. ¿Cómo puedo yo llevar la figura de un carro aquí, lo cual mi hijo fue atropellado o matado? Exactamente. No se puede hacer eso. Así es. Y hay gente a veces que usa la cruz para protegerse. No, la protección viene entendiendo quién verdaderamente es el que fue crucificado ahí en esa cruz. Así es. Gloria a Dios. Que nos lavó, nos limpió, nos redimió de toda maldición. Por eso la escritura que leyó el hermano dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él absorbió toda mi maldición ancestral que venía sobre mí y tal vez sobre mi familia. Habiendo yo reconocido a Él por lo que Él es, el autor de la vida y el autor de la muerte, que tiene ahora potestad sobre todo lo visible e invisible. La cruz de nada nos sirve a nosotros. Lo que nos beneficia es aquel que fue crucificado en esa cruz. Aquel que dijo: todo cumplido. Por eso es que él rechazó el vinagre que le iban a dar en la boca. Amén. Así es. Porque ya él había todo cumplido. La hiel y el vinagre iban a envenenar su alma y matarlo antes de que él entregue voluntariamente el Espíritu. Él entregó su vida, nadie se la quitó. Y él dijo: yo doy mi vida y la volveré a tomar. Amén. Siga usted, Gloria mi a hermano. Dios. Amén. Amén. Y queremos rápidamente, quiero leerte este verso para que nos demos cuenta que te hablamos con la palabra de Dios. Tú Amén. tienes una Biblia en tu casa, ahí la puedes leer. Nosotros no estamos aquí inventando nada, aquí está escrito en la palabra. Dice Gálatas 3, capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Aleluya. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegue a las naciones y para que por fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Amén. Entonces está escrito en la palabra que hay una maldición, ¿verdad? Así es. Porque nadie, absolutamente nadie puede reemplazar el sacrificio de Cristo. Así es. Jamás. Así es. Porque él fue el cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba preparado y él llevó a cabo esto por amor a ti y por amor a mí. Nos mostró su amor, ¿verdad? Unos brazos se abrieron en el Gólgota, en la cruz del Calvario, mostrándonos su amor. Así es. Ahí se usó ese instrumento para sacrificarlo, si podemos decir de esa manera. Amén. De sacrificar al Cordero de Dios que Así quita es. el pecado del mundo. Así es. Era sombra y figura. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un corderito que tenía que ser sin mancha, sin tacha, sin ningún defecto. Amén. Y era Sí. preparado para el degolladero. Amén. Pero eso era sombra de lo que iba a venir. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la antigüedad ese cordero que les había ordenado el Señor que sacrificaran a ese cordero solo cubría el pecado. Así es. Pero este cordero maravilloso y precioso quita el pecado del mundo. Aleluya. Entonces, Aleluya. por eso escrito está en la palabra que maldito aquel que es colgado de un madero. Hoy los hombres corruptos y perversos celebran una tradición que según es Semana Santa,
esa es tradición de la iglesia imperial. Esa es tradición que por años y años se ha estado en nuestros pueblos, nuestra gente, que hay que celebrarla, pero eso es tradición, no es que esté Amén. agradando a Dios lo que están haciendo. Eso no agrada a Dios, es una burla eso. Porque Amén. crucifican a un hombre pecador, perverso ahí, imitando. Jamás. Si se llevó a cabo esto fue porque Cristo nos amó, y dice el libro de Hebreos que tuvo en poco la vergüenza de llevar Así una es. cruz. Así Entonces es importante aclarar esto, ¿verdad? Porque hay enemigos, que el tema que estamos desarrollando, enemigos de la cruz de Cristo. Así es. Así es. Entonces podemos poner, digamos, enlistar, si podemos, ¿verdad? De algunos ejemplos. El primero es que hay quienes se burlan de la cruz de Cristo. Hay Amén. quienes se burlan de la cruz de Cristo y hacen imitaciones. Por ejemplo, vemos que hay hombres que porque les acepten su perversión, su pecado, su condición aberrante, ¿verdad? Sodomita, se burlan del sacrificio de Cristo y se crucifican. Y se crucifican casi desnudos. Sí. Son enemigos de la Sí. cruz de Cristo. Son Hace enemigos. poco, Amén. hace no sé cuánto tiempo en Aleluya. Brasil alguien llevó a cabo esto. Amén. El hombre se crucificó, pero a los meses apareció carbonizado. Así O sea, es. que los que se burlan de Dios van a terminar muertos. Amén. Porque la Biblia dice claramente que de Dios nadie se burla. Así es. Todo Así lo que es. el hombre siembra, eso va a cosechar. Amén. Entonces, Amén. los enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que quieren reemplazar el sacrificio de Cristo para meter ellos una nueva doctrina. Esos son enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que quieren a fuerza meter el judaísmo. Que es cierto que por medio de Cristo hay salvación, pero tienes que obedecer la ley para completar tu salvación. Aquí claramente lo dice. Así es. El Así Señor vino a obedecer la ley. Así es. El Señor, aquí en pocas palabras, cargó con la maldición del De la hombre ley. Aleluya. que tenía que caer sobre Sí, nosotros. amén. Él Amén. cargó con todo eso. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? No tiene que hacer el hombre ningún sacrificio. No tiene que hacer el hombre ninguna enmienda, no tiene que pagar acá, no. Lo único que tiene que reconocer el hombre es reconocer su condición pecaminosa y recibir y entregarle su vida a Cristo Jesús. Nada más. Así es. Porque Así muchos es. dicen, tienes que hacer esto para esto. No, solamente reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Reconoce que eres pecador y que si sigues en esa condición te puedes perder eternamente. Pero Así hay es. un Salvador que se llama Jesucristo, que mostró su amor en la cruz del Calvario. Entonces, estos enemigos que estamos hablando aquí se burlan del sacrificio de Cristo. Hay otras que se aprovechan, como hablamos aquí, enemigos de la cruz de Cristo, se aprovechan. ¿Cómo se aprovechan del sacrificio de Cristo? Usando el nombre del Señor, usando el nombre de Jesucristo para robarle a la gente, para meterle mentiras, para meterle medias verdades, para despojarlos de lo que ellos tienen, de sus propiedades. Y ellos se enriquecen usando el nombre del Señor. Y entonces hay quienes dicen, pare de sufrir, pare de sufrir. Toda esa gente es una secta que roba a la gente, y la gente Así incauta, es. la gente, Así qué sé es. yo, ignorante, o gente que no escudriña las escrituras, Amén. se van a eso y le dice, me tienes que dar tu casa, me tienes que dar esto y lo otro. Usan el nombre del Señor para enriquecerse. Esos son enemigos de la cruz de Cristo y lo van a pagar muy caro. Aleluya. Por eso se blasfema mucho Amén. el nombre del Señor, se blasfema aún de los genuinos siervos de Dios, porque dice, ellos son ladrones, son vividores. Lo que pasa es que ellos se aprovechan de la gente. Hay que examinar y ver quién, porque así como hay falsos, hay verdaderos. Así es. Entonces, vamos a seguir listando quiénes más son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, espero que tú, hermano, no seas un Amén. enemigo de la cruz de Cristo. ¿Cómo yo puedo ser enemigo de la cruz de Cristo? Cuando niego las verdades de Dios. Así es. Cuando niego las verdades de Dios y cuando voy a apostatar de algo que antes creía, me hago enemigo de la cruz de Cristo. Mi hermano Jorge. Así es, hermano. Y todo tiene su castigo, hermano. A Dios no se le pasa nada Amén, desapercibido.
Dios es justo, ya sea en esta vida o en la otra. Bueno, qué bueno que en esta vida te lo cobre, ¿no? Porque tienes tiempo de arrepentirte. Amén, amén. Pero si es en el otro lado, déjame decirte sinceramente, ya no existe arrepentimiento en el otro lado. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, dice el libro de Hebreos. Así es. que no puedes cambiar el curso de las Escrituras. La cruz de Cristo hoy en día es blasfemada. Por eso es que Satanás quiso intervenir el sacrificio perfecto que iba a realizarse en la cruz del Señor Jesús, usando incluso a uno de los que iba a estar con él crucificado. Las mismas palabras le repite al Señor cuando lo tentó los 40 días. Si eres el Hijo de Dios, si eres. La cruz de Cristo redimió a toda la humanidad. Por eso es que el Señor dijo, todo cumplido. Hoy en día, como dice mi hermano, hay judaizantes que dicen que tiene a uno hasta incluso circuncidarse para seguir dentro del evangelio, lo cual eso es una abominación. Pablo les escribe a los Galatas y les dice: Galatas necios, estúpidos, ¿habéis caído de la gracia a esto? Cuando solamente Dios nos exige, nos pide que tenemos que dejar el pecado. Dejar el pecado, el adulterio, la fornicación, la envidia, el celo. Por eso dice el libro de Colosenses que todo documento que nos era contrario, todo documento que estaba escrito en contra de mí, toda transgresión a la santa ley del Señor, por lo cual ahora ya no soy sujeto, ya no somos sujetos a esa ley, porque el fin de la ley fue Cristo. Y hoy en día la blasfemia más grande es que tenemos que seguir viviendo la ley. Y se aferran de la Escritura blasfemando la cruz de Cristo. Dice, se aferran de la Escritura, dice que Cristo vino a ejercer el poder de la ley. No. Él dijo, yo vine a cumplir la ley. No dijo, yo vine a hacer cumplir la ley. En Él, por eso es que Él fue llevado a la cruz, pagó todo lo que me pertenecía a mí y al mundo entero. Pero la diferencia es esta, que yo acepté mi condición de transgresor, de pecador, de blasfemo y tantas cosas que había en contra de mí. Dice el libro de Colosenses, y lo agarró y lo clavó en la cruz y despojó a todos los que me acusaban, que eran en el otro lado. Pero ahora hay gente que blasfema la cruz de Cristo. Y dice, en la misma Escritura dice, su fin es perdición. Segundo, dice, su Dios es su vientre, hablando, hermano, de lo que se enriquecen hoy en día. Amén, amén. Venga, pare de sufrir, dice. Y son los más millonarios, hermanos, que viven en mansiones. Así es. En mansiones viven. Gracias a ti, que si estás involucrado en ese ambiente, ellos están viviendo gracias a ti. De que Dios, el Shaddai, que quiere decir el omnipotente, hace milagros hoy en día. Claro que sí. Claro que sí, Él está dispuesto a hacer milagros en tu vida, en la mía, porque para esto fue el sacrificio de la cruz, para que nosotros tengamos una relación con Dios, pero no que vivamos aprovechándonos de esa relación. Y así, ¿sabes cómo se llaman todos aquellos
que lucran con la palabra de Dios y con la cruz de Cristo se llaman mercenarios de la palabra, porque ellos venden. Lo mismo el Señor cuando entró al templo y sacó a todos aquellos que vendían ofrendas, palomitas, etcétera. La ira de Dios los sacó a ellos. La cruz en sí es un signo de maldición. Así es. Te vuelvo a repetir, la cruz en sí es un signo de maldición. Y ahí tuvo que ser sacrificado el Señor Jesús como cordero sin mancha. Los 33 años que él vivió sin pecado, sin acusación. Amén. Por eso es que día y noche lo seguían los fariseos religiosos. En la misma manera, hoy en día, a los que queremos vivir santa y piadosamente, aquellos religiosos nos persiguen, nos insultan, blasfemian. Pero nosotros tenemos algo mejor dentro de nosotros. Tenemos al que fue crucificado adentro, que está en nosotros. Porque como decimos hace tiempo, hermano, una cosa es conocer a Cristo, Amén. Otra cosa es conocer de Cristo. Así es. Amén. Pero una es estar en Cristo. Mucha diferencia. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Estar en Cristo. Eso es diferente. Por Amén. favor, hermano. Gracias, mi hermano. Y ¿verdad? Que Dios nos permite tocar este tema y espero que pues Amén. sea de mucha bendición, y yo sé que en algún momento puede ser de incomodidad para muchos, pero la verdad así es. La verdad es mejor decir la verdad, y no, yo creo que a nadie nos gusta que nos mientan. Yo Amén. pienso que a nadie nos Así gusta que es, nos hermano. mientan. Así Es mejor decir la verdad, Así enfrentar es. la verdad, y un día tal vez lo vas a agradecer, decir gracias Amén. a Dios, alguien me dijo la verdad. Así es. Y no estar ocultando como lo hace la iglesia imperial, ocultándole a la gente, y la gente cree esas mentiras. Entonces, como decía mi hermano, la cruz era un instrumento de muerte. Así es. Quiero que sepas. Así es. La cruz era un instrumento de muerte en ese lugar, o sea, era lugar donde los que iban los que te iban a la cruz eran los malhechores, los que eran sentenciados a pagar con su vida. Así es. ¿Verdad? Amén. Como podríamos decir hoy la silla eléctrica, la cámara de gas. Eso era la cruz. Hoy, por ejemplo, condenan a alguien a muerte, dice le van a dar la inyección letal. En ese tiempo era la cruz un instrumento de muerte. Amén. Entonces queremos quedar claro. ¿Cómo te puedes hacer tu enemigo la cruz de Cristo? Llevando algo colgado, teniendo una cruz en la iglesia, diciendo es que recordamos el amor. No, no, no. La Biblia nos dice que si vamos a recordar y traer a memoria algo, es en la administración de la Pascua, de la mesa del Señor. Así es, Ahí hermano. traer a Aleluya. memoria el sacrificio Amén. de Cristo, no Amén. teniendo una cruz en la iglesia y poniéndole un manto morado. Esta es una burla. Entonces hay que entender, yo puedo ser enemigo de la cruz de Cristo, ¿verdad? Llevando eso, es como decía mi hermano anteriormente, es como que aquel papá o aquella madre lleve colgado un cuchillo aquí. ¿Y por qué lo lleva? Es que con este cuchillo mataron a mi hijo. O sea, es algo totalmente fuera de sí. Así es. ¿Cómo alguien va a ir a exhibir a un instrumento con que asesinaron a su hijo? Amén. Entonces la cruz era un instrumento de muerte. Como hoy en día, vuelvo y repito, Amén. cuando condenan a alguien, dice lo condenaron a la pena de muerte. Entonces le toca la inyección letal. En ese tiempo que el Señor en su ministerio, los romanos usaban la cruz como instrumento de muerte. Entonces, cuando nosotros nos digamos y seguimos practicando eso, estamos dándole más valor a esa cruz que al que murió en esa cruz. Así es. Por hermano. eso Amén. nos podemos volver Amén. nosotros enemigos de la cruz de Cristo. Alguien puede tener otra interpretación a su manera. Alguien puede decir, es que no lo adoramos, es que solo lo veneramos, como dicen hoy en día de los ídolos. Ya no los adoramos, los veneramos. Amén. Es la misma, como dicen allá afuera, ¿verdad? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Así es. Así ¿Verdad? es. Es lo mismo, Así solo que es. te cambian las palabras. Así es.
tenemos que hablar verdad. La verdad es de Dios. Amén. O sea, pues, es importante que nosotros nos pongamos en la brecha y hablemos la verdad Así es. realmente de lo que sucedió en la cruz. Ahora, si tú tienes, ¿verdad? Ese amuleto, ¿verdad? En la cabecera de tu cama, en el cuarto, lo que sea, déjame decirte que no tiene absolutamente ningún valor. Absolutamente ningún valor. Porque el que hizo ese crucifijo, el que hizo esa cruz, fue un hombre corrupto y pecador. Entonces, y además eso no tiene valor porque era un instrumento de muerte. Aquí lo más importante es que lleves a Cristo en tu corazón, morando por fe, que le entregues tu vida. Eso sí tiene Así es. valor. Entonces, rápidamente, cuando nosotros desconocemos estas verdades, las practicamos, ¿verdad? Así Cuando es. desconocemos Sí, esto, amén. porque muchos de nosotros lo hicimos. Así es. ¿Verdad? Nosotros Sí. tal vez saliendo de casa agarrábamos el crucifijo y le dábamos un beso y según que ahí está la protección de Dios. No, ese es un mito, es algo falso. Así Entonces, es. pero ahora que ya conoces, ahora que ya sabes, conforme a la palabra, por eso, con todo respeto, lo que nos escuchan, ¿verdad? Probablemente tú tengas una creencia y tú digas, eso me enseñaron mis padres y eso me enseñó el cura de allá de mi pueblo. Y no, vea las Amén. escrituras, Amén. vea las escrituras, porque realmente ellos no te enseñan la verdad, los tienen ahí engañados con mentiras. Y después, al final, se va a ver el resultado. Muchos van a maldecir a ese hombre, ¿por qué no me dijiste la verdad? Pensando que llevando algo aquí colgado yo estaba bien. Entonces ellos no dicen la verdad porque no les conviene. Pero entonces aquí estamos hablándote con verdad. ¿Verdad? Si te has de enojar y molestar, enójate con la palabra, ahí está escrito. Entonces ahí en la Biblia donde tú tienes, ahí probablemente la tienes, es más, tienes la Biblia de amuleto. En la cabecera, en la cama, abierto en el Salmo 90 o 91 y pienso que es protección. Tampoco eso no es así. La palabra que va escrita en la mente y el corazón. Entonces, Así rápidamente quiero leerte algo aquí. 1 Corintios 18, 19. Mira lo que dice. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aleluya. Entonces, ¿por qué la palabra de la cruz es locura para muchos? ¿Por qué la palabra de la cruz? Porque el que dio su vida en esa cruz, Amén. cuando Él resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. El que creyere y fuere bautizado será Aleluya. salvo, mas el que no creyere ya es condenado. No hay otro medio de salvación, absolutamente. Muchos niegan la deidad de Cristo. Muchos niegan que Jesús es Dios. Muchos aceptan que Jesús es el Hijo de Dios y hasta ahí nomás. Pero Jesús es Dios. Él dice en Filipenses que Él se despojó de su divinidad. Se despojó hasta lo Amén. sumo y se hizo hombre. Así es. Así es. Entonces, el que niega la deidad de Cristo es enemigo de la cruz de Cristo. Así es. Porque entonces aquí dice, ¿por qué la palabra de la cruz es locura para los que se pierden? Porque dice, ustedes con esa locura de predicar el evangelio, ustedes, aleluya, locos, solo metidos en la iglesia. Ustedes, yo no sé, son como, el evangelio es para la gente ignorante, para la gente pobre, para los viejitos, las abuelitas, para los que no tienen conocimiento. Yo, por ejemplo, soy estudiado. Yo, por ejemplo, tengo una maestría. Yo, por ejemplo, soy graduado de... Aquí dice claramente el verso, para los que se salvan, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, los que se pierden, hermano, es locura. Sí. Dicen, ya Amén. vienes tú a hablarme otra vez de tu Cristo. Ya vienes, a ver, para los que se pierden, para Sí. nosotros es poder de Dios. Así es. ¿Por qué Así es poder de Dios? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos dio vida, nos vivificó. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Se nos quitó ese velo de ceguera espiritual que teníamos y Cristo llegó a nuestra vida. Antes, cuando nos hablaban del evangelio, no conocíamos del Señor. A veces nosotros decíamos, no, vete por allá. Pero yo soy uno de esos.
Yo cuando me evangelizaban, hermano, agarraba los papelitos y los rompía. No pierdas tu tiempo conmigo. Ustedes son una bola de hipócritas. Ese era yo. Amén. Cuando mi madre, que es cristiana de años, cuando le iba a recoger a la iglesia, a pedradas agarraba a la iglesia. Yo lo hacía, porque te detestaba y decía estos hipócritas, estos Amén. vividores, Amén. hasta que no tuve un encuentro personal con Cristo. Eso es lo lindo. Aleluya. Eso es lo maravilloso. Sí, Ahora, sí, antes decía sí, estos locos, ahora yo soy uno de esos. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque dice ahora para los que nos salvamos es poder de Dios. Así es. Ahora Él tiene, hermano, el poder en nuestras vidas porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Mi hermano Jorge. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hay muchas tradiciones, hermano, que todavía hay iglesias que oran con la cruz, agarrado con la cruz, hermano. Y el diablo, hermano, es tan astuto. Es un hacker perfecto, hermano. Así es, amén. ¿Ok? Sí salen demonios gritando, pero lo que no entiende la gente es, hermano, que como él es un hacker, tiene una inteligencia más allá de cualquier ser humano, hermano. Sí, le puede decir a un demonio, salí, para que te quedes con esa tradición de que la cruz es el que saca demonios. Y lo practican eso, hermano. Sí, Y en medio de esa secta que acabamos de mencionar, de los de Pare de Sufrir, hacen eso. Wow. El exorcismo El exorcismo, hermano. Y no se dan cuenta que es la mismísima palabra de Dios, es el nombre de Jesús que hace temblar al poder de las tinieblas, hermano. Sí, amén, amén. Me acuerdo de un siervo que se llamaba, sí, que ya se fue con el Señor y se fue en paz, Lester Samurol, hermano. Era un hombre bien común y corriente. Cuando predicó una de las últimas veces a 10,000 personas, entró, dijo que Dios les bendiga. ¿Cuántos quieren ser libres aquí? Las 10,000 personas levantaron. Dijo, en el nombre de Jesús sean libres. No hubo de que vómitos y etcétera, nada de eso, hermano. Las 10,000 personas dieron testimonio que fueron libres, hermano. El poder del que fue crucificado en la cruz. Así es, amén. No del instrumento, amén. Del que fue crucificado en la cruz, hermano. Él es el que da vida y él puede quitar. Así es. Dice, esto es recibido de mi Padre. Todo poder y autoridad me fue dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Déjame decirte que todo ser humano tiene principio y todo ser humano no tiene fin. Porque hay dos lugares en donde vamos a pasar la eternidad: en el infierno o en el cielo. No hay nada en el medio, que eso es una gran mentira del diablo, que hay purgatorio. No existe en las escrituras. Eso también es enemistad a la cruz de Cristo, porque quiere decir que el sacrificio de la cruz de Cristo no fue completo, que tienes que hacer algo más para completar tu salvación. Y no es así. La salvación es gratuita por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente. No dice que al gentío que lo estaba rodeando, sino a los millares de demonios y ángeles caídos que pensaban ellos que tenían a la humanidad en sus manos. Les quitó. Y hoy en día podemos decir confiadamente, Dios es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer, por el sacrificio de la cruz. No del objeto, sino del que fue clavado en la cruz. Fue clavado en la cruz, en las manos, en los pies, de tal manera que toda la sangre que tenía el cuerpo de él se vertió para afuera. Toda la sangre. Es como si yo entendiera que el látigo con lo que anda
desde hace años que andan buscando el látigo ese con la que lo flagelaron a él, que yo agarrara y me hiciera un látigo aquí para llevar como recuerdo. No, eso ocurrió a los israelitas que se salieron de la voluntad de Dios y se metieron en la idolatría. Llevar una cruz colgada en tu pecho es idolatría. Lo vuelvo a repetir, no te enojes. Llevar una cruz colgada en el pecho es idolatría. Amén. Gloria a Dios. Por favor, Gracias, mi hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Dice, hablando de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Otra versión dice su reverente amor. Amén. Aunque era hijo, mediante el aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Amén. Dios nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Entonces, vemos hablando sobre la vida de Jesús, ¿verdad? De lo que sucedió en la cruz, lo que se dijo en la cruz, por qué tuvo que llegar el Señor hasta ahí. Esto nos dice aquí que ahora Él está como sumo sacerdote delante de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, y está como abogado también. Pero lo que queremos enfocar bien acá es que hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. El señor no sé cuál es su nombre, tal vez usted lo sabe, el encargado de la iglesia imperial. Oh, Francisco. Francisco. Bueno, él pues no tiene nada yo no sé qué le pusieron, ¿verdad? Sí. De papa caliente a lo mejor. Pero ese hombre dijo hace unas semanas atrás que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvar a la humanidad. Qué blasfemia. Qué blasfemia más grande. Amén. Perdonen, pero tenemos que decir la verdad. Amén. Despertemos. Hay gente que defiende más su religión, su creencia, y cómo se atreven, herejes. Y no, es que es la verdad que estamos diciendo. Y si por la verdad vamos a caer mal, bendito sea el Señor. Si por la verdad vamos a perder amistades, que sea bendito el nombre del Señor. Así es. Pero hay quienes, porque por la cobardía no dicen la verdad. Probablemente hoy algunos, qué sé yo, lo van a detestar, no van a oír más, no importa. Pero a la larga esa palabra va a ser la obra. Amén. A la larga esa palabra, esa Amén. verdad va a ser la obra. Entonces este hombre, ¿verdad? De jefe de la iglesia imperial, dijo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvar al hombre. Se ha burlado, ha blasfemado del sacrificio de Cristo muchas veces. Así es. Ya él, su condena está muy corta, ya. Marcada Amén. ya. Amén. Entonces, hablando de los enemigos de Cristo, está esta que siempre ha sido la iglesia imperial. Toda su disque doctrina está contrario a la palabra de Dios. Así es. Completamente Amén. contrario a la palabra de Dios. Amén. Todo lo que hacen es en contra de la palabra. Voy a poner un ejemplo. No estoy en contra de eso ni detesto. Estamos hablando verdades. Entonces, por ejemplo, una de las doctrinas que ellos tienen es que bautizan a niños. Cuando la Biblia dice que Jesús se bautizó, hermano, ya que era de 30 años, el Señor dice que saliendo del Jordán nos dio ejemplo. No se puede bautizar a un niño porque no tiene conciencia de bien y el mal, pero Así ellos es. lo practican. Sí. Amén. Le dicen al hombre que va a ser sacerdote, que tiene que usar, no sé qué palabra usan, se me fue por alto, de que no se puede casar. Cuando la Biblia, el celibato. Eso es cuando hay un don de Dios, pero no quiere decir que se le va a poner a la gente. Y por eso son las grandes aberraciones, abusos de niños todos. Sí. ¿Por qué? Amén. Porque la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Así es. ¿Verdad? Pero ellos practican todo esto, que la confesión. ¿Cuál confesión?
Entonces, eso hay que hacerlo, que la primera comunión, todo es antibíblico, todo es antibíblico. Así es. Pero como la mayor parte de gente no escudriña las escrituras, crea la mentira, defiende la mentira y puede hasta matar a alguien por la mentira. Así es. Entonces, por eso es importante que los enemigos de la cruz de Cristo un día van a estar delante de él, porque lo que se llevó aquí, hermano, en la cruz de Cristo es que ahí llevó el Señor Jesucristo en la cruz, no solo nos trajo salvación, sino nos trae sanidad, liberación. Entonces ahí en la cruz el Señor, alguien que está pasando una enfermedad, qué sé yo, heredada, ¿verdad? Ancestralmente, en Cristo se rompen las maldiciones. Así es. Hay maldiciones que se vienen corriendo de generación a generación. Así es. Mi abuelo murió de diabetes, mi papá murió y a mí yo ya voy a ser el próximo. ¿Quién dice? En Cristo se rompe la maldición. Así es. Ese es el poder que hay en el que dio su vida en esa cruz. Así es. La cruz no tiene ningún valor, es un instrumento de muerte. La cruz en sí no es un instrumento de muerte, pero el que dio su vida en esa cruz es el que tiene el valor. Así y es el que debemos adorar. Amén. Es el que debemos humillarnos, es el que debemos reconocer nuestra condición, porque la cruz ahí quedó. ¿Qué sería, hermano? Si hoy están buscando el manto, están buscando esto, ¿para qué lo quieren? ¿Para idolatrarlo? Así es. ¿Para qué quieren? Así es. Entonces hoy hacen una cruz, dice esa cruz hoy. Entonces se imagina si en la época que el Señor dio su vida, ¿verdad? Hace más de 2000 años, hubiera estado la tecnología como está hoy. Sí. ¿Cuánta idolatría, pero triplicada hubiera? Sí, porque le hubieran tomado fotos. Sí. Esta es la cara de Jesús. Esta es la cara de Jesús. Yo tengo la cara. No. Y más sin embargo, hay gente que tiene un cuadro en su casa, dice Jesús, y ponen a un hombre barbón, de pelo largo y con una cara como de afeminado. De afeminado. Honestamente, hermanos. Sí. Y entonces nadie puede compararse a Cristo. Esto se tiene que hablar. Cuando hay un cuadro ahí, dices Jesús, ¿quién dice? Si eso lo hizo un hombre, lo pintó un hombre, se lo imaginó, ¿cómo? Más o menos yo creo que así era Jesús. ¿Quién dice? Él no tiene comparación. No. Él es hermoso, Él es bello. Amén. Entonces, ¿qué hace la gente? Entonces, quieren buscar esto para idolatrar, que el hombre está acostumbrado a idolatrar. Son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Le enseñan a los niños, papi, ¿me puedes enseñar quién es Jesús? Ahí está, mira, en ese cuadro está Jesús. ¿Quién dice que es Jesús? Jamás. Él no tiene comparación. No tiene. Por eso es importante hablar estas verdades. Que nosotros, aquí dice Pablo, el versículo con que iniciamos en Filipenses, aún llorando les escribo esto, porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo, desviando, metiendo mentiras, engaño, enseñándole otras cosas a la gente, y la gente cree, la gente recibe y acepta, porque lamentablemente no se instruyen las escrituras. Amén. Amén. Por eso el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Así es. Mi hermano Jorge. Así es. ¿Se acuerda usted, hermano, que en el libro de los Hechos parece que evangelizaron un grupo? Era en Antioquía, creo. Y dice que ellos fueron a escudriñar las escrituras, si era cierto lo que estaban diciendo. Es tan primordial que hagamos eso hoy en día. Los hermanos de Berea. De Berea. Ya. No te ofendas por lo que estamos diciendo hoy en día. No te ofendas porque puedes salvar tu vida espiritual, que es eterna. Son cosas que ciertas. Mencionó al líder de la iglesia grande imperial que existe hoy en día. Puso un ejemplo y yo lo vi en la televisión, sacar un librito de su bolsillo y decir, yo siempre cargo esto porque este es el fracaso de Dios. Wow, qué blasfemia. Me hago responsable delante de Dios si estoy mintiendo. Dios no conoce lo que es el fracaso.
Dios no conoce lo que es fallar. Amén, aleluya. Dios es santo, 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 perfecto. Es tan perfecto que no interfiere con tu libre albedrío. Tú tienes el privilegio dado por Él para escoger lo bueno y lo malo. En cambio, un niño no sabe lo que es bueno y malo. Por eso es tan importante, corroborando lo que dijo mi hermano, es tan importante que guíes a tu hijo, a tu hija, en las cosas de Dios, para que al final de sus días, de su madurez, jamás se aparte de las cosas de Dios, de lo que es bueno. Esta vida ya tiene su fin. Esta vida que estamos viviendo, a cada uno nos fue destinado los años, los días que vamos a vivir. Ya venimos con ese contrato desde arriba. Pero aquí venimos a cumplir una misión tan especial, a escoger entre lo santo o lo profano. Todos, la mayoría de los hispanoamericanos, nacimos bajo la religión católica y muchos venimos al conocimiento pleno de quién verdaderamente es Jesús el Cristo. Conocimos su plena deidad. No seguimos ritos, dogmas que generan de la idolatría, del paganismo que ha venido desde años y años y años. Volviendo al principio de lo que acabamos de leer, los enemigos de la cruz no quedarán sin castigo. Dice en la misma escritura, su fin es perdición. Segundo, dice, su Dios es su vientre. Negocian el evangelio. Y su gloria es su propia vergüenza. Y ellos piensan más en las obras terrenales que en las celestiales. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y pues hay mucho que hablar sobre esto. Esto es apenas una introducción. Amén. Que hay mucho que hablar. Amén. Para hablar de todos los enemigos de la cruz de Cristo. Así es. Que es una lista grande. Tal vez en otra oportunidad Dios nos dé la oportunidad de hacerlo por el tiempo, pero Amén. hoy el Señor nos llevó por este lado. Lo importante es que la palabra está siendo predicada. Así es. Y para terminar y para ir cerrando este pequeño pensamiento de la palabra de Dios, hablando sobre la cruz, ¿verdad? El que dio su vida en la cruz, dice el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 14, Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Aleluya. Es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Aleluya. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso Amén. que en todo se asemejara a sus hermanos, Aleluya. para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso Aleluya. al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Aleluya. Entonces claramente vino a anular todo lo que el diablo estaba haciendo con el hombre, con la humanidad. El diablo, si algo le ha funcionado es que tener paralizado de miedo y temor a alguien porque se va a morir y está paralizado, lo tiene de esa manera atormentado. Entonces, pero vino Cristo y anuló. Dice que en la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. Entonces, por eso esto es lo que se llevó en la cruz del Calvario. Fue la gran victoria
que hoy nosotros podemos celebrar y conmemorar que ese que dio su vida en esa cruz. Aleluya. Él es el que tiene todo el poder para rescatar a los. No hay otro medio, no hay otra manera que el hombre se salve. No importa si conoces mucho de Biblia, si eres un teólogo, si eres alguien que estás bien adiestrado en Biblia, pero si no has nacido de nuevo, si no has entregado tu vida a Cristo, estás perdido. Amén. Hay quienes saben mucha Biblia, hay quienes estudiaron en una universidad y se metieron a estudiar teología, pero nunca han nacido de nuevo. Aleluya. Y te sorprende y dice, ese señor es pastor. Me dijeron a mí, vaya a visitar a ese señor porque él dice que es pastor. Cuando fui con él, dije yo, pues voy a aprender porque es pastor, sabe. Pero me llevo la sorpresa que cuando hablo con él, me dijo, le voy a decir la verdad. Yo no soy cristiano ni me gusta ir a la congregación. ¿Pero por qué tiene el nombre de pastor? Porque yo estudié para ser pastor. Porque por ese medio yo puedo hacer 15 años, bautismos, matrimonios y ahí me gano la vida. ¿Qué tal? Sí. Entonces, yo mismo fui a su oficina, lo miré, me llevé la sorpresa. Sí, me dijo, tengo el nombre de pastor, ahí está mi título, dijo. Entonces imagínense, hay gente que puede saber y conocer, pero no ha nacido de nuevo. Entonces aquí lo importante es que nosotros rindamos nuestra vida a aquel que dio hasta la última gota de su preciosa sangre por tus pecados, por tus maldades. Amén. Y por mis maldades. Amén. El tiempo es corto, el tiempo es final. Escucha lo que Dios te dice. No pienses, no te aferres. No estés con ese pensamiento que así como está, Dios me ama y que Dios me ama y que yo al final todos vamos a estar con Dios. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Cuando una persona fallece, dice Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Así es. Por eso es que si te vas sin Cristo, sin entregarle tu vida a Jesús, de tener un encuentro con el Señor y te vas de este mundo, te perdiste eternamente. Así es. No porque lo digo yo, la Biblia lo dice. Oh, aleluya. Entonces, muchos piensan de que por la creencia que tienen, que está bien, y tienen una creencia, saben de Jesús, han oído de Jesús, pero nunca han querido entregarle su vida a Cristo. Amén. Porque vale más su religión, Amén. vale más su conocimiento, pero al final, si no te arrepientes, te lamentarás toda una eternidad. Aleluya. Por eso vuelvo y repito, con todo respeto, pero hay personas que dicen, se murió mi familiar, se murió mi tío, se murió mi tía, Dios lo tenga en su santa gloria. Es un decir que tienen, pero que esté en la gloria, por favor, hay que ser honestos. Si se fue sin Cristo de esta tierra, no está en la gloria, está en lugar de tormento. Ahora, el que tiene a Cristo en su corazón, le entregó su vida al Señor Jesucristo, no una religión, a Cristo, y fallece. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Ya para terminar, hermano, vamos a orar. Dios quiera que esta semilla llegue a buena tierra, ¿no? Para que dé fruto a 30, 60 y 100 por uno. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, hermano. Exponiéndola sin miedo, sin temor, hermano, porque sabemos a quién vamos a dar en cuenta en el día postrero, hermano, ¿no? Ha sido encomendado el dar el evangelio. Usted como pastor ha sido encomendado a instruir a la grey del Señor. Yo por la gracia y la misericordia estoy predicando a su lado, hermano. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermano, para ver qué Dios hace en el otro lado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por Señor. este día, porque gracias a la guianza de tu Espíritu Santo hemos hablado, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Principalmente la Escritura esa que habla, Señor, de los enemigos de la cruz. Así es. Ahora, Padre, como dice en el libro de Galatas, Señor, que tú te llevaste todo la maldición que había sobre nosotros, Amén, Señor. amén, Señor, así es. Ponemos, Señor, delante de ti toda maldición de enfermedad. Sí, Padre, en el nombre Todo de Jesús. protocolo humano
lo cambiamos por el Sí, Padre, en protocolo el nombre divino de tu Cristo palabra, Jesús, así sea, Señor. Señor. Porque tú dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras Así no es, pasarán. Padre. Sí, Señor. Unidos, Señor, invocamos liberación, En el nombre sanidad, de Cristo Jesús, Padre. una mente retentiva en aquellos que piensan que están perdiendo la Sí, Señor, memoria. en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos vida a aquellos que Así han es. sido desahuciados, Así Señor. sea, Señor, así sea en tu nombre. Oramos también, Señor, En el por nuestros nombre familiares que de reciben sobre todo ataques nombre. continuamente Amén, porque Señor. nosotros predicamos tu palabra. Sí, Padre. En el nombre Señor de Cristo Dios Jesús. Todopoderoso, a ti no te pasa nada desapercibido. Sí, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, Nos Padre. ponemos bajo tu santa voluntad. Gracias. Que esta Padre. palabra, Señor, que hemos hablado, se esparza, Señor, y caiga en buena tierra, dando Amén, fruto Señor. 30, Que 60, así sea, 100 por que así uno, sea Señor. En tu nombre, Señor. No tenemos ninguna ganancia, Señor, de predicar tu palabra. Solamente el amor que tú nos has Amén. dado, nos has Amén, mostrado, Sí, Señor. Amén. nos hace, Señor, hablar de las maravillas de tu Amén, amor Señor. hacia Sí, este Padre. mundo Sí, Señor. que día a día se va perdiendo. Así es, Padre. En nombre de Cristo Señor, Jesús. gracias por este día. Gracias por este varón En nombre de que está a cargo de Jesús. esa congregación, Señor. Gracias por el hermano que nos Nombre de ayuda con Jesús. Sí, con Señor. el audio, con el Gracias, video, Padre. Señor. En Que nombre su de vida, Jesús. su vida sea restaurada, Señor, Sí, de Señor, todos. así sea, Padre, en tu Como nombre. dice en el libro de Job, Señor. Sí, Padre. Ayúdanos, ayúdanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Amén. Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos. Mandamos saludos allá donde nos escucha, en Guatemala, en Bolivia, Amén. en Oaxaca. Aleluya. Saludos aquí a mi hermana, aquí en Sánchez Tahuada, aquí en la Aleluya. ciudad de Tijuana. Que Amén. Dios bendiga la vida de mi hermana y que Amén. reciba sanidad en su vida. La bendecimos Restauración. En Aleluya. el nombre de Jesús los En el nombre bendecimos de en el nombre de Jesús. Cristo. Amén. Saludos a todos, Amén. que Dios les guarde Sí, y Señor. los bendiga. Amén. Gracias. Aleluya. Aleluya.